Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en estas jornadas de novela negra. Estamos aquí reunidos para presentar Asesina íntima de Bernardo Esquinca. Es un verdadero placer hablar de esta novela y está con nosotros, por supuesto, el autor. Y para comentarlo, vamos a comentarlo Iván Farías y una servidora. Yo le pediría a Iván que iniciara con sus comentarios y ya después yo doy mi opinión sobre el libro y finalmente conversamos con el autor y por supuesto con ustedes. Hola, buenas tardes, casi noches, estas tardes lluviosas. Gracias por estar aquí, por estar en todas las jornadas, por este gusto, pues, por la sangrita, por la oscuridad y bueno, por la literatura, obviamente. Me da mucho gusto, bueno, me gusta mucho la literatura de Bernardo Esquinca. Yo recuerdo la primera presentación que fui de él, estaba presentando en el Hotel Virreyes, estaba presentando Los Niños de Paja. Y exactamente, y yo decía, es un loco, ¿no? O sea, es un loco que está escribiendo terror en México, un género pues que no, ¿no? O sea, que no sé cómo le hizo para convencer a la editorial que le sacara ese libro. Y yo dije, no, este muchacho está loco, ¿no? Y ya cuando empiezas a leerlo, te das cuenta pues de las influencias que hay ahí detrás, que pues hay obviamente mucho género de terror y mucho género policíaco. Y luego poco a poco vas viendo, bueno, yo lo iba viendo a lo lejos, cómo iba desarrollando cada vez más y más géneros, y haciendo estas hibridaciones, que también volví a decir, es que ese muchacho está loco, güey, ahora está haciendo policíaco con terror. Y luego, por ejemplo, hay un cuento que no recuerdo ahorita en qué libro está, porque bueno, tampoco... sobre una posesión, sí, en Demonia, está ahí, yo creo que es el cuento que más me gusta tuyo, o no sé, el de las muñecas también. Y decía, ahora se mete, entonces, ahora habla sobre posesiones, ¿no? O sea, no solamente está hablando de esto, está hablando de aquello, sino está entremezclando y ofreciéndole al lector mexicano, desde el punto de vista mexicano, todos estos tópicos y todos estos pues tropos, ¿no? Dentro de los géneros y los subgéneros. Entonces, cuando veo que va a sacar la de Asesina íntima, dije, porque es algo que yo lo que siempre me he quejado. Hay un género que es aún más clavado, que le gusta mucho a los gringos, pero que en México casi no se hace, que es el true crime. ¿Qué es el true crime? Es tomar un género verdadero, un caso verdadero, y volverlo ya sea narrativo o un reportaje. Es un género que es bastante difícil en México porque casi siempre todos acaban siendo políticos, o sea, casi siempre se acaban volviendo políticos coyunturales y dejan de lado un tanto la narrativa para volverlo como más militante. Y entonces, cuando se vuelve así tan militante y coyuntural, pierde mucha de su fuerza porque ya no se puede leer tiempo después. Es lo que pasa, por ejemplo, y qué es lo que pasa, pero al revés, con la más clásica de todas, que es a Sangre Fría, ¿no? Es una novela que la puedes leer mucho tiempo después porque no es una cosa coyuntural, sino es un deseo de escribir narrativa. Entonces, lo que hace Bernardo Esquinca es tomar un caso de la nota roja, más frívola, porque aparte fue un caso que verdaderamente durante mucho tiempo, bueno, perdonen el centralismo, pero la Ciudad de México sí estuvo en jaque, los viejitos se guardaban temprano, y no solamente eso, sino que fue un crimen mediático de esos o sea, ese seguimiento mediático que tú ves solamente en las películas gringas, ¿no? O sea, los policías corriendo de un lado para otro, luego un retrato robot, y no sé, toda esta parte mediática que salió, que yo decía, ¿es de verdad o se está fingiendo? No sé, ¿no? Y luego que ya atraparon a uno, pero que no era ese. Y luego viene el remate de la historia, que es que no era un hombre, sino era una mujer, ¿no?
Y luego para acabarla, o sea, para acabar de rematar toda esta locura, y es que es luchadora. Entonces, ya de por sí la lucha libre en el mundo, o sea, México está representado por la lucha libre, ve uno el fútbol en los estadios, que van, que traen máscaras, ¿no? De luchadores, ese es paisano, güey, ese es paisano, ese es de acá. Y entonces está todo esto flotando. Y curiosamente, además de los libros de coyunturales y que son directos como para tirarlos ya, o sea, para la trituradora, solamente hay un libro antes de la Mataviejitas, el de se llama, bueno, hay otro libro muy bueno, ahorita lo recuerdo, y después llega el de Bernardo Esquinca, pero ya la novela, esta novela, la de Víctor Ronquillo, la de Ronquillo, Ruda de Corazón, que es un libro también, una cosa híbrida, un tanto extraña, que a mí me gusta mucho, que se ha vuelto un libro de culto, por cierto, en los foros lo buscan mucho. Sí, en los foros pagan 400, 500 pesos por un ejemplar, incluso hasta 600 pesos por un ejemplar, son muy cotizados. Y bueno, pues los libreros de viejo en la Ciudad de México sí se dejan ir un poquito más. Pero bueno, lo que hace Bernardo es otra vez refrescar es que tropicalizar suena feo, pero bueno, tomar este género que prácticamente podríamos decirnos que nos es ajeno, que es el true crime, despojarlo como de esta onda política y de explotación y contarnos de manera polifónica, de manera de marcar como muchas voces, porque también pues tampoco se sabe bien a bien cuál es la verdad detrás de todo esto, porque en México lo que sabemos es que la verdad puede ser que no sea tan verdadera. Irnos contando punto por punto el retrato de esta mujer que empezó a hablar echándose la culpa y luego ya se desdijo. Entonces es todo un personaje lleno de, pues es material literario, o sea, lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es como para empezar y ya después le seguiremos. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo lo que les puedo decir de la novela es que es de esos libros que empiezas a leer y no puedes soltar, porque la verdad es un poco como si te estuvieran contando el chisme, ¿no? Es esta idea de las múltiples ventanas que vieron un mismo hecho y todos te cuentan una parte. No quiere decir que algunos mientan y otros digan la verdad, sino que simplemente tienen una percepción distinta. Entonces empezamos con el relato de una reportera que además cubre normalmente espectáculo y nota rosa. Entonces, hay una especie de comprensión hacia los porqués de la Mataviejitas y se clava en contarnos sobre sus peripecias amorosas, las veces que la traicionaron, el que por supuesto que estaba resentida. Entonces, es un personaje que permite identificar lo que hay de humano. En este caso no se llama Juana Barraza, en lugar de Juan es Chana. Si no es Juana es Chana, bueno, no es Juana, es Chana. Pero la idea es que al final de cuentas este personaje que se vuelve una criminal ha sido muy maltratada por la vida y particularmente el ojo de la reportera está puesto en las veces en que le rompieron el corazón, ¿no? Entonces, por supuesto que una mujer a la que le han roto tantas veces el corazón, que ha sido abandonada, que fue a buscar al marido a Acapulco pensando que se había accidentado y resulta que le estaba poniendo el cuerno, o sea, le han pasado tantas cosas que por supuesto que el dolor te puede llevar a hacer las peores atrocidades y después la compara con esas otras mujeres artificiales a las que tiene la costumbre, o más bien que normalmente entrevista, y te das cuenta que dentro de esta mujer que puede resultar extraordinaria por la crueldad con la que la conocimos, por el hecho de ser una mujer que asesinaba ancianas para robarla, vemos que hay mucho de un ser humano dolido, ¿no? Entonces es esta primera mirada, pero la siguiente mirada es la vecina que nos dice que la conoció, que la apoyó cuando estaba pasando en sus peores momentos a Chana,
le asesinan a uno de sus hijos, entonces nos habla de su depresión, cómo además estaba dolida porque ya no podía luchar, cómo todos sus sueños se vinieron abajo, pero es quien más la juzga, ¿no? Además, una mujer que también se dedica al crimen, pero pues ella nunca ha matado, ¿no? Entonces, ¿cómo tal vez quien pueda estar más emparentado o familiarizado con los actos delictivos puede ser muy severo a la hora de juzgar a otros porque pues ella no ha traspasado esos límites? Entonces la historia se va construyendo de esta manera: el fiscal, la criminóloga, los policías que la estaban investigando, y cada uno proyecta un poco acerca de su propia historia, ¿no? Entre quienes dicen, por supuesto, porque yo tengo ganas a veces de golpear a alguien, entiendo por qué lo hizo, o yo puedo ser muy mala, pero como no llego a esos extremos me puedo justificar, o pues a mí no me importaba, yo podía usarla de pretexto porque me daban pues viáticos para ir a investigar, y pues como tenía que investigar en las cantinas, pues utilizaba los viáticos para embriagarme. Entonces son estas historias que permiten, a partir de la figura de Chana, ir proyectando sus propias historias, sus propios dolores, sus recuerdos amargos, en este afán de entender por qué una persona común y corriente, una madre de 4, que sí fue luchadora, pero al final de cuentas llegó a la lucha libre y después a vender palomitas afuera de la arena, y después a promover luchas, lo hacía porque tenía que mantener a 4 hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta mujer dedicada a sus hijos termina convertida en la mataviejitas? Entonces, todos los personajes de alguna forma van tratando de entender. Creo que todos los seres humanos, cuando nos enteramos de una historia, lo primero que queremos hacer es entender por qué pasan las cosas, pero qué le dijo, por qué se enojó. Entonces, creo que así está construida la novela, en esta necesidad de saber más, y necesariamente cuando vamos indagando sobre este personaje que por el extremo al que llegó nos fascina, nos atrae, nos resulta perturbador, la posibilidad humana de llegar a ese extremo de crimen, porque además recordemos que es una asesina serial que se dedicó durante años a asesinar viejitas, y que además hay quienes la describen mientras van contando la historia, de una brutalidad absoluta, de ataques de ira. El hecho de decir, bueno, es que no era una persona que tuviera planeado sus crímenes, sino que le ganaba la cólera, era tanto el resentimiento que tenía dentro que había detonantes que la llevaban a asesinar a sus víctimas. Entonces, en esta brutalidad, en este ver que está atacando a las ancianas, queremos saber qué pasa, queremos saber por qué. Entonces, junto con los personajes vamos construyendo la figura de Chana. Entonces, por eso no se puede soltar el libro, porque cada personaje, cada narrador de la historia te da un punto de vista distinto, en el que además está proyectada su propia condición humana, en cuya condición humana está proyectada la de todos, ¿no? Porque al final todos hemos tenido rupturas amorosas, todos hemos dicho, bueno, yo hice esto, pero no he llegado a ese extremo. Bueno, me tocaba hacer esta cosa, pero estaba más interesante este otro. Entonces, te identificas con los narradores, y por eso también logras como entender un poco más esta figura tan compleja. Entonces, es realmente una novela fascinante, como es fascinante la maldad y la necesidad humana de entender por qué ocurren estos hechos. Y también es interesante una cosa ahorita que decía Iris, cuando empieza a platicar todos los problemas y todo lo que la va empujando. Alguna vez platicaba con un crítico de cine que por qué no le decía policíaco a las películas policíacas que se hicieron en México, ¿no? Y decía que en realidad era un melodrama policíaco. Pero le decía, ¿pero por qué le pones melodrama? Me dice, es que en México tenemos el melodrama metido hasta adentro. Entonces, mientras iba leyendo la novela, iba cayendo en cuenta que en realidad no puedes quitar lo melodramático de su vida, ¿no? O sea, toda esta parte de los amores frustrados y eso,
Y tampoco hay un policía, alguien con el que tú digas, este es el bueno. O sea, que vayas empujando, ya sabes, un policía acá de trajecito, que tú digas, vamos con él, ¿no? Vamos a poner todas nuestras fichas en él, porque todos son, o sea, los policías yo creo que a veces son peores que Chana, ¿no? O sea, sí está muy cabrón. Y hay un policía que lee policíaco, entonces, que de hecho llega a ser policía por las lecturas, pero curiosamente no le atrae el detective, sino la impunidad, ¿no? Que puede haber en el crimen. Entonces dice, bueno, la única manera de contrarrestar todo este malo que pasa es tener poder. ¿Y cómo se tiene poder? Pues con un arma, con una placa. Entonces, la prepotencia que puede llegar a conseguir es lo que le atrae de estas historias policíacas, ¿no? Entonces, digamos que se va por el otro lado. Entonces, vemos cómo cuando leemos y cuando conocemos historias, al final lo que se potencia es lo que hay dentro de nosotros mismos. Y ya nada más una pregunta para ya darte paso. A mí me llama mucho la atención que todas son voces, voces, voces. Es por cómo fue creada, o sea, como fue hecha para ser oída. Entonces es tan oral la novela, ¿se debe a eso? ¿O cambias como el registro de la narrativa que siempre estás haciendo? Bueno, hola a todas y a todos. Iris, Iván, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes por venir aquí a pesar de la lluvia pertinaz de la bella Jalapa. Sí, fue un proyecto que nació en conjunto con Storytel, que es una plataforma de audiolibros, pero también tiene series originales, y esto fue comisionado como una serie original para escucharse. Y yo le dije a Aranzazú, que era entonces la editora de Storytel, sí me interesa, pero quiero que también sea una novela y que salga en Almadía. Entonces se pudo organizar así, pero para hacer el texto de origen sí tuve que pensar que funcionara tanto para ser oído como para ser leído. Entonces justamente esta cuestión de coralidad, que son 9 capítulos y un epílogo, y son 9 personajes que están hablando, y hablan en primera persona, ¿no? Entonces, para mí era importante que pudiera oírse también y que hablaran en primera persona, porque la mayoría de los personajes son de extracción popular por los escenarios donde ocurre la historia, y entonces que eso funcionara para oírse y también para leerse, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el origen de cómo fue planteada la historia. No es exactamente un true crime, porque, digamos, sí hay muchísimo de realidad, pero también hay mucho de ficción, ¿no? Yo no soy historiador, tampoco soy un reportero, aunque sí tuve una formación de periodista, y respeto muchísimo a los historiadores y a los periodistas, pero yo soy un contador de ficciones, ¿no? Entonces siempre tomo la parte de realidad, pero a partir de ahí la tuerzo un poco para imaginar cosas. Ahora, esto tiene también que ver con una cosa muy importante. Ya sabemos que la justicia en México no funciona, ¿no? Tenemos un Estado bastante fallido y un sistema de justicia bastante ciego y corrupto. Pero aparte también los medios, ¿no? O sea, el caso de la Mataviejitas fue un desastre absoluto, y eso intento ponerlo en la novela. O sea, no estábamos preparados en el 2006, que es cuando la atrapan, o a principios del 2000, cuando empiezan a aparecer las viejitas asesinadas, o sea, no estamos preparados ahorita, menos entonces para tener los elementos de poder dar con una asesina tan peculiar. O sea, pensaban que era un hombre y luego pensaban que era un travesti por las primeras retratos hablados. Los policías llegaban a la escena del crimen y borraban las huellas sin querer, hacían un desastre. O sea, o sea, fue verdaderamente patético toda la búsqueda, y por eso la Mataviejitas actuó con impunidad durante tantos años, ¿no? Entonces, cuando pasaron 15 años más o menos, las matemáticas no es mi fuerte, pero más o menos han pasado 15 años, por eso me parecía interesante que pasado cierto tiempo se podía tomar cierta distancia, que es lo que no pasa con la novela de Víctor Ronquillo. No hablo de su calidad, sino la hizo a los meses de que la atraparon. Entonces, a mí me parecía que tomando esta distancia de 15 años podríamos revisitar este caso.
pero una vez que te pones a investigar las noticias, los archivos, que hay muchísimo en periódicos, en video, entrevistas que le han hecho a ella, etcétera, no puedes saber exactamente qué pasó. No hay manera de saberlo. Y eso es frustrante y a la vez es fascinante. Un periódico dice una cosa, dan unos datos, la policía da otros datos. No podemos saber exactamente qué pasó. Entonces, justamente por eso yo le propuse a la editora de Storytel que no podíamos reconstruir, y no era mi intención, así como decir, esta es la verdad, porque no hay manera de saberla. Daniel Sada decía, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Y eso pasa cuando quieres reconstruir hechos reales. En México, sobre todo, con que hubo tanta confusión. Entonces, mi intención fue desde un principio, voy a partir de hechos reales, pero hay muchos huecos que no hay manera de llenarlos, y entonces la literatura, la ficción, ahí entra para llenar esos huecos, ¿no? Ahora, tampoco se trataba de decir, bueno, pues me voy a sacar un conejo de la manga y voy a inventar cualquier tontería, sino en base a la investigación, en base al espíritu de la época y de los hechos, decir, ¿qué pudo haber pasado? Ese era el ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que hay un 60%, yo diría, de hechos absolutamente reales y un 40% de ficción donde había que llenar esos huecos, ¿no? Y también me parecía muy importante hacer un juego entre la crudeza de los hechos, porque son hechos muy crudos, ¿no? Es una mujer que está matando viejitas, hay víctimas colaterales también, pero también es un hecho delirante. O sea, solo una historia así podía ocurrir en México. Una mujer que mata viejitas, que es una mamá ejemplar, porque fue una mamá y es una mamá ejemplar, pero a la vez tenía esa sangre fría y era luchadora. O sea, es verdaderamente delirante, ¿no? Entonces, entendí que si yo la contaba con esa crudeza, iba a ser insoportable. Entonces, hay mucho humor negro en la novela, porque se presta, ¿no? Se presta no para burlarse, sino como para hablar de este surrealismo mexicano donde pasan estas cosas. Entonces uno puede leer en esta novela cosas muy crudas, pero a la vez ciertos hechos que la mayoría son ficcionados, que te dan un poco de risa, ¿no? O sea, por ejemplo, la Mataviejitas, cuando ya no pudo luchar, porque se lastima la espalda, organiza luchas en provincia con luchadores ya en decadencia, y entonces van a provincia, a palenques a luchar. No se sabe nada más, o sea, solo se tiene ese dato. Entonces, ahí entra la imaginación y el trabajo del escritor. ¿Cómo pudieron haber sido esas luchas en esos palenques? Entonces, yo imagino una historia y una anécdota delirante donde, pues, si están en palenques y están con rancheros que lo que quieren es apostar con gallos, y de pronto llegan unos luchadores, pues empiezan a aventar gallos y gallinas al ring, y los luchadores pues entran en ese, saben que están y que tienen que rendirse a esta situación ridícula, entonces empiezan a desplumar a las gallinas y eso se vuelve un carnaval, ¿no? Entonces, digamos, pudo haber pasado, ¿no? No sabemos si pasó o no, pero ese era el juego y esa era la apuesta de llevar esto al delirio en ciertos aspectos. Los aspectos más serios del crimen, de las víctimas, bueno, son tratados con ese respeto y con esa crudeza, ¿no? Entonces, era esta mezcla, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, pues es que me río con la novela, pero me siento mal por reírme. No, no te sientas mal, pues es parte. La nota roja es eso, ¿no? Que esto tiene mucha influencia de la nota roja, no solo porque se basa en un hecho de nota roja real, sino porque a mí me gusta tomar los elementos de la nota roja, lo he hecho con la saga Casasola, y entonces la nota roja sabemos que en medio de esa crudeza te hace reír, porque esa es la estrategia de los mexicanos para reírnos de la tragedia. Somos un país muy trágico. Me acuerdo mucho del periódico El Metro, que es en la Ciudad de México, que es el templo de la nota roja, una noticia que salió hace mucho de unos asaltantes que entraron a una pollería a asaltar y matan al dependiente de la pollería, que era sordomudo, y al día siguiente la nota decía, no dijo ni pío, ¿no? Entonces, es eso, y ese espíritu está en la novela, ¿no? Y bueno. Y bueno, también para abrir el diálogo con ustedes, no sé si alguno tenga
¿Algún comentario, pregunta? Hay preguntas ya del público. Acá. ¿Qué? Aquí a mi amigo. Sí. Hola, Bernardo. Bueno, yo Hola. te sigo desde La Octava Plaga. Fue el primer libro que yo leí. A mí, bueno, en sí me encanta mucho el terror, ¿no? Y cuando yo empecé a leer que existían este tipo de escritores, ¿no? Tú sobre todo, me llamó muchísimo la atención. Este último libro, la verdad, no me ha dado la oportunidad de leerlo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención desde la portada. Dije, o sea, una novela sobre la Mataviejitas, ¿no? Entonces, ahorita todo esto que estás platicando, que la investigación que realizaste para poder escribirla, pues me surge la duda ahorita, ¿no? ¿Tú la llegaste a ir a visitar a prisión o, o la llegaste, no sé si conociste a alguien que la conocía o algo por el estilo? No, no era la intención, ¿no? Porque además no es fácil llegar a ella. Y hablándolo mucho con la editora, fue como, la apuesta era tal cual, ficcionar, pero sí partir de una investigación muy seria. Yo sentí que si iba y hablaba con ella, ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Y por eso también le cambié el nombre, por dos cosas. Primero, porque está viva y me iba a demandar, ¿no? O sea, claramente. Y fíjate que no me equivoqué porque hace poco una empresa inglesa le compró todos los derechos. Entonces ya nadie, es un poco como Juan Rulfo, que lo tienen así secuestrado la Fundación Juan Rulfo y tú no puedes decir nada. El premio Phil era el premio Juan Rulfo, le quitaron el nombre. O sea, estoy dando un ejemplo un poco radical. Pero ahora ya no puedes decir nada de la Mataviejitas si no pagas, ¿no? Entonces, era obvio, ¿no? Un poco cuando yo la escribí en 2018, que esto podía pasar. Entonces, primero, para evitar demandas, y segundo, porque se terminó convirtiendo en mi personaje. O sea, en realidad ya no es Juana Barraza, que sí, pues, o sea, partimos de eso, pero la construcción ya en la ficción es Chana Barrera, que así le puse, ¿no? Entonces, me parecía también como un acto de justicia no nombrarla tal cual, porque hay muchas cosas que yo estoy imaginando que no pasaron en la realidad. Insisto, pudieron haber pasado o pudieron haber estado muy cerca de la realidad para llenar esos huecos que decía. Entonces, me pareció que no era necesario, que no era el ejercicio ir y entrevistarla. Hay un libro de una investigadora que salió en Estados Unidos en inglés que sí le hizo entrevistas días, etcétera, y luego salió una nota en El País cuando todavía estaba esto en imprenta y me mandaron la noticia, ¿no? Y yo empecé a sudar, dije, no, esta persona sí la entrevistó, ya la regué. Y cuando leí todo lo que dice esta periodista, es muy, muy, extremadamente muy parecido a las conclusiones a las que yo llego en el libro. Entonces ya así me limpié el sudor y dije, bueno, mi ejercicio no estuvo tan errado, ¿no? Era un ejercicio de interpretación a partir de hechos muy, muy claros. Es lo que decía Iris, o sea, tenemos un personaje que fue abusada de manera brutal. A los 13 años fue vendida por 3 caguamas por su mamá era alcohólica, la golpeaba, el papá se fue, como pasa tantas veces en los hogares mexicanos, y aquí sí es Juana Barraza, su mamá está en una borrachera con hombres mayores, se acaba el trago y le dice a un tipo, te la vendo por 3 caguamas, ese fue el precio de ella, y se la llevó. Y por supuesto la violó sistemáticamente y la embarazó, y a los 13 años Juana Barraza tuvo que abortar. Y luego ya un tío que vino de Estados Unidos la rescata con todo y el chamaco, o sea, y tuvo que poner al chamaco en un balde y por una barda se escapó, ¿no? Y luego, digamos, las tragedias no pararon en su vida, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante. Digamos, mi ejercicio era, quiero entender por qué hizo lo que hizo, pero jamás podemos justificarla. O sea, no puedes justificar el crimen, pero sí hay que entender de dónde viene la violencia, porque si queremos combatirla, debemos entender de dónde viene. Y para mí ese es el ejercicio principal de mi parte en más allá de que te puede dar miedo, te puedes reír, sí hay una reflexión profunda del motivo de ella para hacerlo, porque podemos ver en México la mayoría de los crímenes que pueden ocurrir podrían tener cierta lógica
o no, pero que mataran a viejitas, ¿no? Que dices, bueno, o sea, inofensivas, el pilar, tan queridas en las familias mexicanas, son pilar de esta sociedad, ¿no? Que alguien las matara a tan a sangre fría. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, empiezas a escarbar, a rascar y empiezas a entender todo esto que le pasó. Ella intentaba fugarse de su realidad tan dura luchando en las luchas libres. Tenía su personaje que era la Dama del Silencio. Yo le puse la mariposa del silencio porque su máscara era de una mariposa. Y entonces ahí se fugaba ella. Todos necesitamos fugas, sea un trago, sea ver películas, ir al cine, qué sé yo. Pero ella ama la lucha libre. Y ahí en el ring sacaba toda su frustración. Cuando se lastima y ya no puede luchar, viene el punto de quiebre, que está muy analizado además por los realizadores de perfiles criminales. Generalmente ya hay una génesis en la infancia o algo en la cabeza, generalmente va un poco ligado, pero luego hay un factor estresante que le llaman. Y eso es una ruptura amorosa, los corren del trabajo o como a la Mataviejitas ya no puede luchar. Y entonces ahí, ¡pum!, se quiebra todo. Y entonces inicia su camino hacia la criminalidad. Ella en realidad su intención no era asesinar viejitas, sino robarlas. Pero una vez que estaba ahí, en la escena del crimen, y esto está muy estudiado por las personas que le hicieron los perfiles criminales, que fueron 2 mujeres, principalmente a Juana Barraza, había un odio a su mamá, perfectamente entendible. Entonces, cuando está con las viejitas, le vienen estos accesos de ira y asesina con lo que tiene a la mano, ¿no? Hay 3 perfiles de criminales. El organizado, que es el que sabe lo que va a hacer y dice, yo mato con un martillo, entonces llevo mi martillo, o sea, le llaman el kit, o sea, lo lleva. O los desorganizados, que no están planeando, pero en el momento con lo que hay a la mano. Yo creo que la Mataviejitas es una mezcla de ambos, porque sí tenía un perfil muy claro, viejitas, las seguía, las estudiaba, pero no llevaba un kit de asesinar. Y mataba con lo que había a la mano, una bufanda, un estetoscopio, porque ella se disfrazaba también de enfermera, etcétera, ¿no? Entonces le surgía esta cuestión de matar en el momento, ¿no? Entonces, por eso es un personaje tan complejo, ¿no? Escapa a muchas categorías, ¿no? Y por eso también, además de la incapacidad de la policía en la Ciudad de México, sí era algo absolutamente inédito. Digamos, la Mataviejitas es la primera asesina serial mujer registrada. Está muy comprobado que el 90%, si no es que más, de los asesinos seriales en el mundo son hombres blancos y generalmente jóvenes, ¿sí? Es muy raro que haya asesinos de color, que sí los ha habido, o ya grandes. La Mataviejitas mataba a los 40, 45, o sea, escapa a todas las categorías. Es un caso verdaderamente muy singular, ¿no? Pero bueno, no quise pasar esa parte de entrevistarla. Es muy curioso porque ahora viene un documental. Hay varias cosas ahorita en marcha sobre la Mataviejitas. No es casualidad. Se han pasado 15 años y entonces vuelve el tema. Pero en ViX, que es esta plataforma que ahora viene muy fuerte, se va a estrenar una serie sobre crimen y deporte. Está por ahí el caso de Salvador Cabañas, que le pusieron un plomazo en la cabeza. Y está la Mataviejitas, y me entrevistaron para este documental. Entonces yo llegué así como, claro, yo sé todo sobre la Mataviejitas, ¿no? Y de pronto pues sí, como el entrevistador me dice, oye, pero nosotros hablamos con gente, esto no se lo digan a nadie, y si ustedes lo dicen, yo negaré que se los dije. Me dice este reportero, oye, nosotros hablamos con gente muy cercana, luchadores, y nos dijeron que ella jamás luchó, que eso es un invento de ella. Entonces yo primero palidecí así ante la cámara, pero luego dije, bueno, pues si eso es verdad, es más grande todavía Juana Barraza, porque fue capaz de crear un mito inmenso en torno a ella misma, que era luchadora. Ahora, la verdad, como siempre, nunca la sabremos, y eso es más interesante. Pero sí luchó, o sea, sí luchó, sí hay luchadores de la periferia que
sí lucharon con ellos, con ella, y bueno, pues iba a la Arena México y aparte es curioso porque el día que la encuentran, la habían entrevistado un día antes, ¿no? Eso también está muy cotorro. Eso está en la novela. Como una semana antes, un reportero de TV Azteca va a las luchas y la ve porque, pues, como público, y no pasaba desapercibida, pues una mujer muy corpulenta, o era, porque ya ahora está muy disminuida en silla de ruedas, pero una mujer muy corpulenta y siempre vestía de rojo. Entonces la entrevista y le pregunta, ¿usted a quién apoya, a los rudos o a los técnicos? Y ella dice, soy ruda de corazón. Por eso la novela de Víctor Ronquillo se llama así. Entonces, una semana después la atrapan y es como el delirio, ¿no? O sea, como la entrevistaron sin saber, ¿no? Que era la asesina. Y yo por eso juego con la reportera, que le cambio el sexo y la convierto en mujer, la reportera que mencionó Iris, porque también la idea de la novela es no solo la historia de ella, sino de todas las personas. Es como una bala expansiva, ¿no? O sea, ella afectó directamente a las víctimas y a los familiares de las víctimas, pero también a mucha gente más. Entonces, el ejercicio de la novela también es los policías, los reporteros, la que hace el perfil criminológico, también se vieron afectados por haber estado cerca de ella. Una de las que hizo el perfil criminológico de ella, que es un personaje real en el que me baso, se obsesionó con ella, se volvió su mejor amiga y en el Reforma, el día que la Matavejitas se casó en prisión, una mujer enamoradiza y con un hombre mucho más joven que ella, criminal también, porque en Santa Marta, que es donde está, hay un programa que se llama algo así como Lazos entre rejas o algo así, que permiten que los reos se casen. Y entonces se casa con un reo que duró el amor un año y lo mandó a la frega porque dice que era un inútil, ¿no? Así como Paquita, la del barrio. Pero bueno, el caso es que esta criminóloga sale en la foto de Reforma abrazando a la Mataviejitas. Entonces, sí, o sea, sí hay muchos personajes que se vieron afectados en su vida por la Mataviejitas, ¿no? Entonces, también eso por eso también es coral y por eso, o sea, los policías que la atrapan, luego se defenestran a sí mismos porque primero fueron héroes. La atraparon de casualidad, o sea, estaban comiéndose su torta y estaban así flojeando y salió, o sea, hay alguien que la vio porque era el roomie de la viejita. Y entonces cuando llega antes del trabajo, la ve ahorcada y ve salir a la mata. Entonces la persigue y entonces los policías ya van ahí y les da de bolsazos la Mataviejitas. Intenta defender, pero la someten. Y esos policías que les dan aumento, les dan nombramientos así, los ascienden. Uno de ellos después fue alguien muy involucrado con el drama de esta discoteca que se llamaba el News Divine, porque yo le cambio el nombre, donde hacen una redada súper irresponsable y mueren asfixiados decenas de jóvenes. Uno de esos fue el que atrapó a la Mataviejitas y por supuesto lo corren y queda defenestrado. Entonces, ¿no? Es como la maldición de la Mataviejitas. Un poco se juega con esto en el libro, que existe la maldición de la Mataviejitas, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí. ¿Una última pregunta? Sí. Hola. Hola, Bernardo. Hola. Bueno, yo te conocí hace poco, realmente, con los niños de paja. Y hay dos cosas que me gustaron mucho de ese libro. Uno, los finales abiertos, espectaculares, que lo dejan a uno así como ¿y aquí qué pasó? Y segundo, algo que Iván ya comentaba hace rato, y es esta combinación de diferentes géneros con el terror, con elementos de terror. Yo te quería preguntar justamente si en esta novela, que bueno, ya pienso adquirir y leer, encontramos también elementos de terror. Bueno, los hay, pero de la vida real, ¿no? O sea, digamos, salvo un capítulo que sí tiene una parte sobrenatural, y aquí haré un spoiler porque además se sabe desde el principio de ese capítulo, es un reportero de Nota Roja que habla desde la muerte y cuenta cómo fue toda la cobertura mediática del caso de la Mataviejitas, que es un homenaje a Miguel Ángel Rodríguez, que era el editor del Nuevo Alarma, a quien yo conocí y además era un tipo preocupado por la cultura. Entonces, en medio de los descabezados, ponía reseñas de libros, ¿no? Que decías, oye, pues maestro, qué bueno, ¿no? O sea, por lo menos un poco de luz aquí, ¿no? Y él le pasó que a los 50 años le dio un infarto saliendo del Metro Valderas fulminante. Entonces era como, y además nadie cubrió esa nota, curiosamente. Entonces como que fue una muerte bastante
congruente con su vida, ¿no? Y ese capítulo sí salta a lo sobrenatural, pero todo lo demás es realista, entre comillas, ¿no? Pero, digamos, sí hay elementos de terror, insisto, de la vida real, por las situaciones. O sea, simplemente la propia historia de la Mataviejitas es de terror. O sea, que te vendan a los 13 años por 3 caguamas y que lo haga tu mamá, eso sí es terror. O sea, olvídate de los vampiros y que a mí me encantan, y los zombies y los hombres lobo. Eso es el terror. Y pasa mucho en esta sociedad tan rota, ¿no? Que muchas veces la propia violencia y muchas veces la violencia contra las mujeres, que por desgracia parece imparable en este país, viene muchas veces del propio entorno de la familia, ¿no? Entonces, eso le pasó a Juana Barraza, y eso me parece el terror absoluto, ¿no? Entonces, sí está reflejado eso en la novela, ¿no? Cerramos a las 6, pero son 10 a las 6, ¿no? Una más, va, aquí nuestro compañero. Dos cosas. Si puedes ahondar un poco más en esta sinergia o en esta cuestión de Storytel, esta creación original que después pasó al libro, o esto de que ahora los libros pasan a serie de Netflix o HBO, o en este caso a audiolibros. ¿Es el paso siguiente para que el libro y las historias puedan llegar a más personas? Y la otra, he visto que Asesina Íntima ha tenido muchos reflectores en las redes sociales y en estos nuevos clubs de lectura virtuales que se crearon durante la pandemia, ¿no? Con las famosas booktubers. ¿Cómo ha sido para ti participar en estas nuevas modalidades de interacción con tus lectores? ¿Es una moda pasajera? ¿Es realmente promoción de la lectura? ¿O es solo una cuestión de marketing editorial? Gracias. Sí, recuérdame la primera. Si nos puedes hablar un poco más de Storytel y si va para allá, o sea, el libro ahora tiene que ser serie. Ya, gracias. Mira, hay que recordar que hemos contado historias desde que se creó el lenguaje y veníamos saliendo de ser homínidos y nos juntábamos en fogatas, ¿no? Entonces, hay una necesidad en el ser humano de contar historias, porque además era la manera de transmitir conocimiento, tradiciones, etc. El recipiente ha ido cambiando, ¿no? Primero fueron tablillas de arcilla, papiros, etcétera. Luego se inventó la imprenta y, bueno, el libro, etcétera. Ahora hay Kindle y hay audiolibros, etcétera. Entonces, yo creo que está muy bien, siempre y cuando contemos historias y contemos historias de calidad. El engaño es cuando llega mucha gente, y eso hablábamos en la comida, que no son escritores hoy en día, pero son famosos por alguna cosa, entonces ya publican novelas, ¿no? Entonces eso abunda, eso sí es el engaño, pero sea que la leas en Kindle, en un libro impreso, o en un audiolibro, en una audioserie, que mucha gente le gusta, porque además, pues, en las grandes ciudades no tienes tiempo de nada. Entonces hay gente que está lavando los platos y está oyendo la historia, o va en el auto y va oyendo la historia. A mí me parece que está muy bien. Es distintos formatos y además la historia ahí está, simplemente no la estás leyendo, te la están contando. Lo malo es que la cambiaran, ¿no? Ahora, en lo audiovisual sí cambia un poco, pero se entiende porque son lenguajes distintos. Pero sí, es lo que tú decías, es la manera de llevar las historias a un mayor público, y me parece que está muy bien. Ahora, recuérdame la segunda. Ya, sí. Está muy bien, esto eclosionó con la pandemia y está muy bien. Yo no creo que sea una moda pasajera, yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que los booktubers están haciendo una labor muy buena, porque están llegando a otro público que a lo mejor uno no es capaz de llegar, y le llegan de manera, los buenos booktubers, muy fresca, muy directa, y por eso tienen cientos de seguidores y recomiendan literatura de otro tipo, ¿no? A mí me han llegado gente en presentaciones que me dicen: te conocí por esta booktuber, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y yo creo que no hay que cerrarse a nada. Me ha tocado participar, sobre todo, como decías, con Asesina Íntima, en clubs de lectura, y de pronto hay 100 personas con el libro comprado, ¿sabes? Y sobre todo es muy sabroso porque te hacen preguntas y luego estás 2, 3 horas platicando. Y es muy interesante. O sea, la gente tiene el interés de saber, ¿no?, cómo fue hecho el libro, etcétera, y hay un diálogo muy interesante. Entonces,
Yo creo que hay que abrirse a eso, está muy bien, y si eso hace que más gente lea, bienvenido, porque nos urge en este país que más gente lea. El tejido social está muy lastimado y la lectura de literatura, ¿sí? Hay que aclarar, nos puede ayudar a ser más críticos, más conscientes para criticar a nuestros papás, a los maestros, a los políticos que nos tienen bastante jodidos, ¿no? Entonces, bienvenido eso. Bueno, pues ahora sí, Iris, gracias, Iván, gracias. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.